Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Con ustedes Jaime Cárdenas una vez más. Quería hacer como una extensión de la reflexión pasada. No sé si han notado, pero las últimas dos reflexiones están interconectadas. Hoy vamos a hacer una pequeña extensión de algo que me trajeron a mi atención. Un hermano muy amado me comentó que en una parte dije que los rezos y las novenas no sirven para nada y que esperaba elaborar un poquito más en ello y no lo hice. Por lo tanto, lo voy a hacer hoy para que no vaya a quedar un malentendido. Dios me libre de, de dar una herejía o un mal mensaje no católico. Así que le doy gracias a quien me corrigió. Bendito sea Dios, ojalá y todos estén con un oído atento y el día de que me toque decir algo no apropiado me lo corrijan, ya que les he dicho antes que estas meditaciones no las preparo digamos por escrito, sino que trato de buscar alguna lectura, una frase y de ahí dejo que el Señor me guíe, pero a veces nos brincamos de un pensamiento a otro y se nos pasa a regresar al que ya estaba. Así que voy a hablar sobre la oración, sobre lo de los rezos y la oración popular. Cuando yo me refería a que los rezos solamente por repetirlos no sirven de nada, obviamente no me refiero a que el rezo en sí, sino que a veces tendemos a rezar solo por rezar. Y esto va más como para las personas que ya tienen un conocimiento, porque algo hermoso de Dios que incluso en la ignorancia, el acto, el Señor lo bendice. O sea que una persona que no sabe la diferencia entre rezo y oración, una persona que no sabe la manera apropiada de orar, claro que sí le sirven sus rezos, sus novenas, porque esa es la manera que ella sabe encontrarse con Dios. Ah, incluso en un rosario, a veces en las novenas empiezan: Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres en toda la mujer, Santa María, Madre de Dios, ruega Señor. Cuando se hace esto en ignorancia, claro, el Señor lo bendice. Pero yo me estaba mandando más un mensaje a aquellos que ya saben orar, a aquellos que saben la diferencia en el rezo. Y cuando rezamos, incluso oramos solamente por cumplir, con un corazón muerto, con una intención lejos de donde estoy, solamente por calmar mi conciencia. Entonces ahí es cuando dice el Señor que los sacrificios no le sirven, sino que prefiere un corazón dispuesto. El sacrificio no sirve para nada, sino que un corazón dispuesto. Entonces el mensaje iba más para las personas que ya están formadas en la oración. Pero aún así quiero tocar más este punto. Voy a dar unas frases de santos que me encantaron sobre la oración y las quería compartir con ustedes. San Agustín nos dice: la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Santa Teresa del Niño Jesús nos dice: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Papa Emérito Benedicto XVI nos dice: si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Y por último, San Juan Pablo II: la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Quise poner estos ejemplos porque nos demuestra que la oración es indispensable para el católico. Yo siempre he dicho esto: desconfíen de un católico que se dice estar formado, que tiene tiempo en las cosas de Dios, que tiene tiempo en los servicios, incluso puede que tenga ministerios grandes, pero no ora. Un católico que está ya adentro de las cosas de Dios, al servicio de Dios, con ministerios, crecimiento espiritual, crecimiento doctrinal,
y no ora, desconfíen, porque tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano va a cometer un error. Tarde o temprano va a morir. El católico que no ora es un católico propenso a la muerte. Me gusta como dice el Papa Emérito de Benedicto XVI, que la oración, que los pulmones de la oración es el aire que respiramos, nos da vida. Entonces la oración así es, mis hermanos. Les he dicho antes, el gran problema del católico es que nos han enseñado a rezar, pero no a orar. Ese es el gran problema del católico. Y los rezos en sí tienen su beneficio, claro está. Es una introducción a la oración. Es una manera que empezamos. Pero eso debería de ser empiezo, un comenzar. Necesitamos crecer en la oración. Nosotros podemos convertir un Padre Nuestro en rezo o en oración. Un Dios te salve María en rezo o en oración. Nuestro credo puede ser un rezo o puede ser una oración. Nosotros somos llamados a trascender en nuestra oración, a no quedarnos mediocres en nuestra oración. Es más, somos llamados a que incluso sin palabras seamos personas orantes. Ver un amanecer y ver cómo el rayo de luz empieza a atravesar las tinieblas, las nubes, si es que hay neblina, empieza a atravesar todo esto para llegar hacia nosotros. Es una manera de convertir en la oración el ver que los rayos de Dios, la bendición de Dios es capaz de atravesar toda oscuridad, todo obstáculo, que la divina providencia es capaz de proveer por incluso de cada obstáculo de la vida. Y claro está que el sol siempre vence, pues así Dios con más razón siempre vencerá nuestros obstáculos. Y ahí existe una oración. Ayer comentábamos con mi papá, estábamos viendo la fruta y cómo aquí en México se ve más pequeña, se ve más simple, pero a la hora de probarla es mucho más buena. Y le decía a mi papá, fíjese papá, se me hace que así es en Estados Unidos. Nos presentan las cosas bien bonitas, grandes, hermosas, buenas, pero a la hora de comerla jamás se compara al sabor de un auténtico fruta natural. Jamás comía un mango y los disfrutaba tanto por la razón de que, aunque más pequeño y más simple, pero sabía mucho más bueno. Y le decía, así es el pecado también. Nos ofrece cosas hermosas, atractivas, buenas, deliciosas, pero a la hora de la hora, desabridas, sin sabor, grises. Y así se hace la oración. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú veas, en toda experiencia que vivas, le encuentras el toque de Dios, le encuentras el mensaje de Dios, y esa es la oración. Por eso la oración tiene que ir más allá de palabras. La oración tiene que ir mucho más allá de simplemente hincarme frente a un altar, y no le estoy quitando importancia. Deberíamos de hacerlo todos los días. Pero no termina tu oración ahí, sino que ahí comienza tu vida de oración a través del día, en las 1000 cosas que hay que hacer, como dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Ahí comienza nuestra oración y al final del día ahí termina. Y aún así, durante la noche, nuestro cuerpo dormido, que sea una oración para Dios. Los rezos son muy buenos, les decía, pero cuando van comenzando. Pedir oración a todo mundo es bueno, pero cuando vamos comenzando. Pero necesitamos llegar en un momento donde vamos creciendo. Es, por ejemplo, cuando ustedes agarren un trabajo nuevo, un trabajo que nunca han elaborado, y tienes preguntas de todas, y preguntas a todo el mundo al principio, o por lo menos al que te asignaron. Preguntas, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo le hago aquí? Me sale un problema y ¿cómo le hago? Pero llega un momento donde tú te vas independizando, donde tú poco a poco vas haciendo el trabajo cada vez más independientemente, donde necesitas cada vez menos ayuda. Y cierto está que siempre a veces llega una situación donde ocupamos ayuda, pero cada vez eso se hace menos y menos y menos y menos. Y así pasa en la oración, o debería de pasar en la oración.
Al principio sí necesitamos pedirle ayuda a todo el mundo, pero después tu oración tiene que irse independizando y cada vez necesitar menos ayuda. Y no porque seamos más orgullosos o tengamos menos problemas o seamos más fuertes, no, sino porque dependemos más de Dios, porque cada vez nuestra dependencia se va a Dios, nuestra independencia del hombre, de la carne, se va creciendo, pero mi dependencia espiritual a Dios va disminuyendo, en el sentido de que cada vez yo me sienta menos dependiente de mí y más dependiente a Dios. Y ahí está la clave. A veces pienso, y si estoy equivocado, ojalá alguien me corrija, pero a veces pienso que entre más le pedimos oración a la gente, es porque menos confiamos de Dios. Pero a medida que vamos creciendo en el Señor nos vamos dando cuenta de esto y empezamos a confiar más en Dios y menos en la gente, porque la gente falla, yo fallo, pero Dios nunca falla. Me ha tocado experiencias, les he dicho, donde me he dado cuenta que cada vez pido menos cosas a Dios. Y la oración de este santo que se me ha grabado, San Agustín de Hipona, dice: Señor, dame lo que me pides, y entonces pídeme lo que quieras. O sea que el centro es Dios. Este santo decía: Señor mío y Dios mío, aleja de mí todo lo que me aleje de ti. Señor mío y Dios mío, concédeme todo lo que me aleje, lo que me acerque a ti. Señor mío y Dios mío, defiéndeme de mí mismo y concédeme poseerte solo a ti. O sea, ¿entendemos la magnitud de esta oración? Díganme, ¿qué cosa le pide que sea terrenal? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo les ruego a Dios que me permita vivir la oración que les he dicho que me ha concedido el Señor, que me enseñe a conocer su voluntad, que me enseñe a amarlo locamente y que me enseñe a confiar en Él ciegamente. Y son las 3 peticiones que deseo vivir el resto de mi vida. Porque me doy cuenta que entre más confiamos en Dios, más vemos su obra. Entre más lo dejamos trabajar, más vemos sus movimientos. Entonces los rezos nos deberían de ayudar, sí, al comienzo a introducirnos a la oración. Y son muy buenos las novenas, los rosarios, los novenarios, las devociones. Y aún así, entre las devociones, tener cuidado. Me acabo de enterar que hay una devoción de la preciosa sangre de Jesucristo que la iglesia la está quitando y está prohibiendo la promoción de esta devoción. No, ojo, no quiero dar un malentendido. No a la devoción a la preciosa sangre de Cristo, sino una cierta devoción que está saliendo, un librito que se anda regando por ahí. Entonces, Papa Juan XXIII hizo una encíclica sobre la devoción a la preciosa sangre de Jesucristo. En Vatican.va lo pueden encontrar y ver la verdadera formación de la devoción, porque ese es el problema. Cuando nos metemos mucho a las devociones y no tenemos formación, podemos terminar haciendo cosas de brujería sin darnos cuenta. Vemos el sincretismo, cómo se ha metido a la iglesia. Entonces, formémonos bien. Y después de poder vivir todas estas oraciones, y las podemos hacer incluso ya crecidos. Yo no estoy diciendo que cuando uno crece deja de hacer nuestras cosas, no. Sino que cuando uno crece en el Señor, en el Espíritu, tu oración se convierte más fervorosamente y las novenas las vivimos más maduramente. Entonces, los rezos sí sirven, pero hasta un cierto punto. Después de crecer, es necesario convertirlos en oraciones. Que todo sea oración. No nomás nos quedemos en el puro rezo. No nomás nos quedemos en que esta novenita, porque miren, este es el error. Que, mira, reza esta novena para esto. Reza esta novena para esto. Reza este rosario para esto. Y empezamos como a fraccionar la providencia de Dios. Empezamos a caer en todo esto que es como si fuera magia. Mira, voy a hacer esto para que me den esto. Voy a hacer esto para que me den el otro. Y empezamos a caer en esta cosa de magia.
en esta magia. Y sin darnos cuenta dejamos la vida de oración por irnos por ritos paganos, de brujería, de chamanismo, de la buena suerte y todas estas cosas, ¿no? Entonces por eso es el cuidado, por eso es importante centrarnos en la oración. La oración no pide nada a Dios, no espera nada de Dios más que lo que Él nos quiera dar. La oración no busca doblegar la voluntad de Dios, sino busca doblegarme a mí para cumplir la voluntad de Dios. La oración no busca que todo salga bien, sino que busca que la manifestación de Dios se logre muy bien en todo lo que salga. La oración no busca siempre la salud del cuerpo, pero sí busca la salud del alma. La oración no busca una felicidad temporal, sino la vida eterna. La oración no busca el bien de todo, sino que todo salga para Dios. Es que ahí es la diferencia y ahí podemos discernir si todo lo que estoy haciendo es para que salga un bien personal o para que salga la manifestación y la gloria de Dios en todo lo que estoy haciendo. Nos decía Santa Teresita de Jesús que la oración es en medio de la tempestad y en medio de la alegría. Esa es una persona que ora, aquella que sabe discernir y pedir lo correcto. Por eso dice el Evangelio, o si no me equivoco, una carta, perdón, que a veces no se nos dan las cosas porque no sabemos pedir. Nos concentramos, y perdóname, lo voy a decir otra vez, pero nos concentramos en tanta estupidez, en tanta tontería, que un mejor trabajo, que esto vaya bien, que salga bien la cita, que salga bien mi operación, que salga bien el viaje, que salga bien mi enfermedad. Todo, tanta estupidez que pedimos, cuando podemos pedir cosas mucho más grandes. Que por medio de esta enfermedad el Señor purifique mis pecados y que cuando sea su voluntad la quite si es necesario. Que por medio de este problema mi hijo se convierta. Que este problema, si es necesario, lo lleve hasta donde lo tenga que llevar, pero que se convierta. Que si mi hijo cayó a la cárcel, lo dejen ahí hasta que encuentre la voluntad de Dios, si es que eso es necesario para su conversión. Ah, no, pero pedimos que salga luego. Es que ahí está la vida del orante, aquel que busca la voluntad y la manifestación de Dios en cada situación que nos pasa. Analiza tu oración, cómo la haces tú, porque si nomás estás pidiendo cosas, entonces eres un rezandero, pero no eres un orador. Si en tu oración tú le estás pidiendo al Señor que todo te salga bien, eres un rezandero, no un orador. Pero si en tu oración le dices, Señor, tengo esta experiencia, en tus manos está, que se haga tu voluntad, de verdad que se haga tu voluntad, eres un orador, si no eres un rezandero. Y ahí es donde yo decía que la iglesia ya no ocupa rezanderos. El tiempo de la rezandería ya se acabó. Por eso vemos tanta secta allá afuera. Por eso vemos tanto ateo allá afuera. Porque les enseñamos a ser rezanderos. Y cuando encontraron un poquito de oración se fueron. O simplemente se murieron completamente haciéndose ateos. No es que no sirvan las cosas, es que la hemos sacado de proporción y le hemos sacado lo sacro a la rezandería y nos consolamos con migajas. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Ojalá haya podido expresar el pensamiento que quiero hacer. De verdad les amo y un fuerte abrazo el día de hoy.